Yo me llamo Juan Caguana, con el grupo de docentes estamos configurando un poco, a partir de nuestros intereses, la compilación de obras para los artistas o estudiantes que están ahorita justamente estudiando arte. Creo que entender un poco de dónde venimos, creo que les puede abrir un abanico de posibilidades, ¿no?, para el futuro. Quisiera un poco introducirles a cómo he realizado la disposición del conjunto de estas obras. Particularmente me interesa la ciudad, me interesa la arquitectura, me interesa, digamos, todo ese tipo de estructuras que devela la ciudad. Y algo que yo lo relaciono también con el mundo de la pintura es la ventana o los ventanales de cristal. Y es por eso que me gustaría iniciar con la obra de Jorge Velarde, ya que es una obra donde podemos apreciar ese tipo de ventanales, donde hay un juego con la perspectiva, hay una intención de Jorge por ejemplificar una escena, digamos, cotidiana, digamos, a partir de su experiencia cotidiana, ¿no? Y bueno, me interesa mucho cómo él trabaja con este tipo de arquitecturas, que imagino que también se relaciona un poco con la ciudad, porque también la asocio con mi trabajo, ¿no? En mi trabajo también hay esa segmentación, digamos, del plano de la pintura, del plano pictórico, de la composición. Entonces, por eso que en la galería podemos ver, o en el museo podemos ver este confrontamiento o esta relación directa, ¿no? Si vemos aquí en la sala podemos ver que están una obra frente a la otra, ¿no? Justamente por esta relación. La artista Mónica Garcés también, cuando revisé el archivo del MAC, me interesó su obra, ya que también es una obra que relata o hace una especie de crónica de la ciudad. Vemos que utiliza bastante un juego de collage, ¿no?, para hacer su composición. Y lo interesante es cómo ella va transfigurando esa arquitectura, ¿no?, que podemos localizar en la ciudad. Me parece que estas dos obras reúnen cualidades importantes para la relación de las demás obras. Y bueno, un poco saltándonos también a una época más contemporánea o digamos artistas más jóvenes, tenemos a la obra de Vivanco. Me interesó su obra ya que hace una especie también de segmentación del plano pictórico, hace como una develación u ocultamiento de una figura, ¿no? Bueno, algo también importante de las obras que se presentan en esta microcuraduría es que podemos ver cómo la ciudad afecta a esos artistas. Podemos ver cómo ellos exteriorizan, cómo toman elementos estructurales de la ciudad, pero también cómo ellos develan cuestiones internas, ¿no? Cómo eso se devela. Entonces, en este artista podemos notar eso, ¿no? Lo interesante del proyecto es que visibiliza el trabajo artístico que ha estado o que puede estar oculto un poco en los museos, ¿no? Tenemos la obra de Morejón. Es interesante cómo él va trabajando expresivamente su pintura, ¿no? Él también crea, digamos, microuniversos, digamos. Crea escenarios que él va, digamos, asociando a su contexto. Y me interesaba mucho cómo la obra de él, cromáticamente y en cuanto a la composición, se podía también relacionar con la obra de Faini, que podemos ver también ese movimiento, ese contraste, ese juego entre las formas, ¿no? Aunque si bien Morejón juega un poco con la abstracción, un poco con la figuración, vemos que la obra de Faini es completamente abstracta, pero tiene algunos rasgos figurativos, ¿no? Mostrar un poco la reserva, creo que también fue lo oportuno del proyecto. Poder también relacionar obras de artistas jóvenes que están emergiendo con obras también que son históricas, o forman parte de la tradición de la ciudad, ¿no? Andrés Velázquez, él también va creando estructuras, arquitecturas, donde las relaciona también con
estructuras un poco más clásicas, donde va un poco juntando diferentes elementos del imaginario personal de él, ¿no? Lo interesante es ver también cómo hay una relación de los ventanales, ¿no? Cómo ese marco nos transporta no solamente al exterior, sino también nos hace o nos refleja una mirada del interior, ¿no? Del artista. Tenemos a la obra también de Jorge Velasco, también es contemporáneo mío, incluso estudió conmigo en Bellas Artes, aunque es un año menor. Y bueno, es interesante ver cómo él va jugando con las estructuras cotidianas, ¿no? Estructuras que encontramos o que él encuentra en su medio. Algo interesante de este artista es que él inicialmente, o su campo más relevante fue la escultura, pero en estos momentos se está dedicando más a la pintura, pero lo interesante es ver cómo él va haciendo unas composiciones donde la escultura está presente, ¿no? En la disposición de los elementos, en la disposición de la composición que él realiza. Podemos apreciar objetos cotidianos, pero también podemos reconocer ciertos elementos arquitectónicos, como lo son las claraboyas. Y es un elemento también que a mí me ha interesado explorar, y es por eso también que está aquí, ¿no? Como parte de la microcuraduría. La intención de relacionar esas obras creo que posibilita que la gente también entienda un poco, digamos, esa visión del arte, ¿no? Siguiendo un poco con las obras de artistas jóvenes, tenemos la obra también de Ezequiel Palacios, y es interesante ver cómo él nos abre su archivo fotográfico personal, cómo podemos nosotros localizar esa mirada íntima, ¿no? A través de su pintura. Vemos también que él destaca sobre todo ese rasgo arquitectónico, ¿no? Que es muy local, ¿no? Como son las claraboyas. Juega con eso, ¿no? Juega con esa abstracción, figuración, cómo va jugando con la memoria. Interesante ver cómo en la obra de Estuardo Maldonado emplea las líneas, ¿no? En su dibujo, ¿no? Entonces, como mi obra también tiene tengo interés en la línea o en los patrones de línea, me pareció interesante tenerlo en esta microcuraduría, ¿no? Como antecedente, porque, bueno, me parece que es un artista muy importante también en la escena guayaquileña. Al igual que la obra de Moré, donde también vemos una línea, un juego de líneas menos depurada, pero donde podemos reconocer escenarios cotidianos de la ciudad, ¿no? También abordando colores planos, colores casi que primarios, ¿no? Es interesante ver cómo también se van relacionando estas obras, ¿no? Que son obras de artistas de esas épocas, ¿no? Modernas. Al igual que la obra de Hans, ¿no? Entonces, lo interesante es poder reconocer lo que los artistas, digamos, van reflejando, ¿no? En sus propuestas, ¿no? Fernando García también es un artista que es más o menos de la época de la artefactoría. Y bueno, esta justamente es una pintura actual, también tiene esa mirada como exterior, ¿no? También notar cómo los colores, aunque sea una obra realista, podemos ver cómo juega bastante con los planos de color, ¿no? Lo podemos asociar mucho con la obra de Moreno, con esos planos de color muy sutiles. Fernando Calle, está joven, también fue mi estudiante, donde él también va a localizar a ciertos personajes, digamos, de la ciudad, como los arrenderos, pero les va a dar otra forma, ¿no? Una forma más como de estos personajes, estos soldados de plástico, ¿no? Él juega bastante con la materialidad, se ve una superficie como que está podrida, digamos, y creo que eso es lo interesante de su propuesta. Él aborda, digamos, elementos de la ciudad o de espacios interiores, pero también trata de llevar al cuadro algunas texturas o elementos que podemos encontrar en esos lugares, ¿no? Bueno, también la obra de Edwin Méndez, que también le interesa jugar con la arquitectura, con este tipo de estos bordes que usualmente vemos cuando terminan las paredes, ¿no? Aquí lo interesante es que va más allá del soporte, ¿no? Del soporte tradicional del cuadro, sino que ya toma prestado ese tipo de elementos de la arquitectura, ¿no? Y algo que me gustaría también notar y ver cómo también se van relacionando esos intereses en la obra de Andrea Ramírez, que también justamente fue mi compañera en Bellas Artes,
Y bueno, por eso también me pareció interesante que ella esté en la muestra, ya que esta propuesta, esta serie que ella estaba realizando hace algún tiempo atrás, fue una serie muy importante que incluso le hizo participar en residencias o en muestras en otras partes del país, ¿no? Y bueno, me interesa la obra porque aborda la pintura quizás desde una simplificación crucial, ¿no? Podemos ver que es la pintura en sí, ¿no? Podemos ver que se acerca también mucho a la arquitectura, podemos ver que incluso la obra es una obra que se puede disponer de diferentes maneras, ¿no? Básicamente es una instalación pictórica. Pero claro, también nos remite mucho a las baldosas, ¿no? Que podemos ver en la ciudad, que podemos ver en algunas zonas no regeneradas, ¿no? Entonces es un poco ver cómo ella va relacionando esos intereses que son netamente pictóricos, guiados en una abstracción pictórica, y cómo se pueden también asociar a algo de la ciudad, ¿no? Tenemos mi obra, que es una obra que, digamos, aborda un poco estas formas de ventanales de la ciudad. En esta serie de obras me interesa un poco como jugar con el reflejo, o sea, lo que esos vidrios reflejan, ¿no? Entonces, a partir de allí genero diferentes composiciones. En este caso también me interesa trabajar con esta trama de líneas, asociándolas a un recurso que es muy utilizado, o yo lo utilizaba mayoritariamente cuando estudiaba, ¿no? Que era dibujar con plumilla o a la plumilla, que era algo que siempre nos mandaban a realizar los profesores. Entonces me pareció que es un recurso que es muy reconocido en la ciudad y por lo cual me interesó abordarlo, ¿no? La trama de líneas, ¿sí? En este caso ya a otra escala, donde lo que me interesa aquí es que el dibujo sea pintura. Es decir, que el trazo de por sí es la pintura. Usualmente la línea no tiene color y lo que me interesaba en esta obra es trabajar eso, ¿no? Hacer que la línea tenga o contenga ese color o esa información. La composición básicamente es una composición que surge también de una escena de una película que la asocia un poco también a los tiempos que estamos viviendo acá en la ciudad, ¿no? O sea, Guayaquil siempre ha sido una ciudad violenta y eso también es lo que me interesó abordar. Y bueno, justamente con la obra de Luna juega un poco ese tipo de nociones, ¿no? Ya que aquí está sucediendo algo, está sucediendo una acción, ¿sí? Que son básicamente los disparos, ¿no? Él también juega bastante con la gráfica, utiliza mucho la gráfica popular de la ciudad, gráficas publicitarias, y me interesó, pienso que juega bastante bien con mi propuesta, ¿no? Justamente es como que si generasen un diálogo, ¿no? Lo antesala y lo que sucede después, ¿no? Bueno, aquí también hay obras que también tienen esa antesala, ese antecedente en la arquitectura, en las rejas, las ventanas, como en la obra de Lorena Peña, ¿sí? La obra de La Lama, también podemos ver eso, aunque podemos apreciar que es una obra más material, o sea, tiene un poco más de material. Es una obra que va más allá también del soporte pictórico, ¿sí? El trabajo de ella es interesante ya que ella trabaja a partir de sus sentimientos, ¿no? De cómo ella se siente, trata de explorar, digamos, el microcosmos de posibilidades de la pintura, del material, ¿no? Toma recursos también materiales que ella localiza en su propia vivienda, ¿no? Y es un recurso más para trabajar en el plano pictórico, ¿no? Lo asocio bastante a la obra de Lorena Peña, ya que ella también utiliza o le interesa destacar este tipo de enrejamientos que es muy común en la ciudad, que por temas de seguridad son necesarias, ¿no? Aunque ella subvierte un poco el material, ya que le otorga esa apariencia como de caramelo, ¿no? Como que carameliza un poco eso.
Y es por ello que vemos que esas rejas a la final tienen esa otra composición, se desmaterializa, digamos, esa pintura. Aunque remite un poco a la seguridad, trata de acercar un poco al espectador más chico a apreciar la obra. Y es por eso que su composición, o sea, la disposición de las obras está a una escala menor, ¿no? O sea, está más baja para que los niños puedan observarla, no puedan incluso tocar, ¿no?, el material. Lo interesante del proyecto es que visibiliza el trabajo artístico que ha estado oculto un poco en los museos, ¿no? O sea, mostrar un poco la reserva, creo que también fue lo oportuno del proyecto.